¿Verdad? Hay CEO, está Elon Musk, está Jeff Bezos, están tipos, viste, que son number ones. Nosotros tenemos al número uno del mundo mundial, Alejandro Guzmán, que ya está aquí con nosotros, el verdadero CEO de Agua Fértil. Querido, ¿cómo estás, Ale? ¿Cómo Buen anda día, todo? Seba. Buen día a todos. Muy bien. Bien, bueno, bienvenidos. Disfruto mucho de seguir aprendiendo y vos sabés que me ha quedado, Ale, una forma de hablar desde que tenemos estas charlas. Digo, claro, cuando estoy charlando con un amigo, no, mira, pues tenemos que conocer, nutrirnos de tal o cual cosa. Me ha quedado esto porque, claro, tanto charlar, la nutrición del suelo, de las plantas, etcétera, etcétera, uno se nutre también. Así que bueno, mira vos cómo has colaborado con un aprendizaje. Hay que estar, Para... a ver, en todos los órdenes de la vida, hay Mm, que nutrirse de todo desde que nacemos, sin un conocimiento, ujú, hay que irlo tomando y esa experiencia y esas ganas de dar a conocer y, como decías vos, de ujú. nutrirnos, hace de que, bueno, avancemos en lo personal, en lo grupal, desde la radio, desde Agua Fértil Ujú. y, bueno, eso lo queremos mantener siempre y llegar a los productores en este caso, Claro, que es sí, totalmente. el que debe estar beneficiado, el que debe conocer un poco más, porque conociendo es más práctico para él utilizar y los recursos y ser más sustentable, como siempre decimos, Claro, ¿no? claro, sí, totalmente. Acá el señor Hugo Díaz dice, saludos a nuestros amigos de Agua Fértil. ¿Vos te animarías, Edfan y Hugo Díaz tienen pisos llaneados de lo mejor de la provincia, tienen placas de un muy buen nivel. ¿Vos las, Así las es. nutrirías también? O sea, Agua Fértil se animaría a plantar algo ahí. Creo que no, 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 no. eso es muy duro, Es ¿no? muy duro eso. Ahí ya no tocamos. Bueno, vale, tuve el placer el año pasado de conocer a una figura realmente muy importante que tenemos aquí en la Argentina, que es el doctor Luis Wall, que de tantas cosas que nos dijo, habló como en la película Avatar y Sí. dijo, en el suelo, por abajo, se comunican de tal manera que parece que están hablando. Te quedó muy grabado Me eso, quedó ¿no? realmente grabado eso. Te quedó Me muy grabado. pareció realmente impresionante. Bueno, con el doctor Luis Wall, desde que vino a San Juan en Ujú, agosto del año pasado y dio una charla a todos los productores clientes de Agua Fértil, juntamente con Symbios y AgroCube, ujú. que es la empresa que lo trajo, empezamos a tener una relación de amistad. Hemos compartido chat, hemos compartido algunos momentos. Últimamente estuvimos en Villa María, Córdoba, en el Congreso de Ujú. Biológicos, él arrancando con las charlas que se daban ahí, y bueno, y a la noche compartiendo una comida y siempre hablando de esto porque es muy interesante charlar con él, o sea, Es un no apasionado, sí, sí, es sí. un apasionado y Ujú, no hay tiempo que desperdiciar, ujú, sino que solamente debemos hablar de la parte microbiológica del suelo. ujú. Y a través de esta relación que hemos ido teniendo, bueno, hoy nos vuelve a visitar a través de la radio y del programa este que día a día o que viernes a viernes lo venimos Ujú. haciendo y bueno, Bueno, y seguimos aprendiendo nos vamos a estar con contactando todos. con él. Ya, Raulito, ¿estamos en contacto? Sí. Bueno, tenemos el placer de saludar al doctor Luis Wall, que tenemos la suerte de conocerlo y vamos a ver si podemos profundizar en algunas cosas. Doctor, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo les va? Bien, doctor, Hola Luis, buen día. muchas gracias por Hola, buen día. darnos estos minutos a ver si podemos aprender en conjunto. A ver, le decimos a la audiencia lo siguiente. Esto lo hemos charlado en muchas oportunidades. De lo que está estudiado es un porcentaje muy bajo todavía. Es casi como que, si bien son muchos años de estudio, todavía no hay un porcentaje de estudio tan elevado. Es decir, que hay muchas sorpresas para adelante. A tal punto que en la presentación que dio el doctor Luis Bolacá el año pasado, dijo, yo hasta me río de mi tesis, de mi Sí. propia tesis. Doctor, a ver si nos puede resumir esa cuestión. Me pareció fabuloso que uno pueda decir, bueno, se ha avanzado tanto que lo anterior parece una cosa realmente muy, pero muy antigua. Más o menos es así. Sí, más o menos. Yo creo que eso es tratar de entender que la ciencia siempre está
abriendo nuevas áreas de conocimiento. Con la microbiología pasó eso. A fines del siglo pasado, por unos estudios que se hacían, se llegó a la conclusión que la microbiología, los microorganismos que existen en el planeta, en el suelo, yo siempre digo en el suelo, en 1 gramo de suelo hay unos 10.000 millones de microorganismos, de bacterias, o sea, es un numerito, es más microorganismos en una cucharita de suelo que habitantes seres humanos en el planeta, ¿no? Para tener una idea. Y eso hace funcionar el suelo, hace funcionar el sistema. Y lo que se descubrió es que esos microorganismos que los bioquímicos, los microbiólogos estamos acostumbrados a cultivar en el laboratorio, que es lo que se usa para los microorganismos de las fermentaciones, los microorganismos para la alimentación, lo que estamos acostumbrados a conocer, incluso los microorganismos que generan enfermedades y que tenemos que aprender a controlar. Bueno, hay un montón de microorganismos que no sabemos, digamos, la ciencia todavía no sabe cómo cultivarlos en el laboratorio. Entonces, nunca los hemos podido estudiar en cultivo. Bien. Entonces, esa microbiología, que es una enormidad de microbiología que existe, que funciona, la podemos mirar, la podemos estudiar mirando el ADN del suelo. O el ADN del agua, o el ADN del cuerpo, mirando, hay técnicas que permiten mirar, poner en evidencia esos microorganismos. Y a partir de ahí estamos tratando de entender qué hace toda esa microbiología, y las cosas que vamos aprendiendo son fascinantes, por lo menos para mí. Sí, no, entendemos que son fascinantes, porque esa cantidad impresionante de que no se ha estudiado. Acá Ale tiene muchas preguntas y me dice, mira, organicemos la charla. ¿Cómo podríamos, con lo que acaba usted de decir, cómo podríamos definir el suelo? Porque, a ver, es algo totalmente... Sí, dígame. A ver, háganme las preguntas. ¿Cómo no? Vamos con eso. ¿Cómo definimos el suelo? Porque... con esto que acaba de decir, hay una cantidad de cosas que todavía no se investigan. Yo me imagino que debe ser difícil definirlo. Es difícil, exactamente. La definición de suelo es difícil, pero el suelo que estamos acostumbrados, el que están hablando ustedes, que es el suelo que se cultiva, el suelo que se utiliza para generar más vida, estábamos acostumbrados a decir, bueno, el suelo es un sustrato mineral que tiene materia orgánica en el cual viven los microorganismos. Bueno, la idea es un poquitito al revés. Es decir, el suelo es un ambiente mineral en el cual la microbiología lo que hace es, va transformando la materia orgánica, va transformando la materia en general, transformando las rocas en vida. Bien. Y esa vida arma el suelo. O sea, el suelo es un sistema vivo, es como... a veces uno exagera, pero está buena la idea de pensar que el suelo es como un organismo vivo. Por eso el suelo responde, por eso el suelo cambia, por eso el suelo reacciona. El suelo es consecuencia de la vida que hay en el suelo. Y la mayor parte de vida que hay en el suelo no son los bichitos que vemos, las lombrices, las hormigas, los distintos bichos, sino que son los microorganismos. Bien. Y eso... está medido que los microorganismos aportan la segunda mayor cantidad de carbono al planeta después de las plantas. No son los animales los que tienen el mayor cantidad de carbono. Qué punto importante, ¿no? No, son los microorganismos. Doctor, qué punto importante lo que acaba de decir con respecto al tema de carbono ahí. Claro, porque eso de alguna manera... La idea de que el carbono termina siendo materia microbiológica, biomasa microbiana, como se dice, incluso biomasa microbiana muerta que hace a la materia orgánica del suelo, cuidar esa materia orgánica de origen microbiano en el suelo tiene que ver hoy con los sistemas con la idea de captura de carbono por el suelo, y eso tiene que ver con el calentamiento global, con el cambio climático. Claro, totalmente. O sea, que está de alguna manera algo que parece bueno, no importa el suelo es la única herramienta que tiene la humanidad para tratar de
de contribuir a bajar el calentamiento global o a manejar un poco este cambio climático. Una pregunta ahí, ¿cuál es la relación de los microorganismos con las plantas? Mira, es una relación muy íntima, o sea, los microorganismos de alguna manera hacen funcionar a las plantas, o sea, las plantas que nosotros estamos acostumbrados a pensar que por las raíces absorben el agua y los nutrientes del suelo, las raíces están habitadas por una enorme cantidad de microorganismos, pero enorme, o sea, casi 10 veces más que los microorganismos que hay en el suelo, 10 a 100 veces más hay alrededor de las raíces. Bien. Esos microorganismos son lo que les serían el puente entre la nutrición que está en el suelo y la planta. Perfecto. Claro, sí, muy interesante. Todos y cada uno, bueno, nosotros tenemos un suelo completamente distinto. Yo tengo familiares y Alejandro también conoce mucho Mar del Plata y demás, pero nosotros en este tipo de notas hemos ido básicamente a muchos lugares de Sudamérica, pero vemos los suelos marplatenses y decimos suelo negro, porque el color que tiene nuestro suelo, además de muy seco, es una cosa muy agreste, casi aburrida, diríamos. Con poca materia orgánica. Claro, ¿todos los suelos funcionan igual o a todos se los puede hacer funcionar de igual manera o similar? A ver, todos los suelos, no todos los suelos funcionan igual. Digamos, cada suelo tiene en función de la materia orgánica que tiene una capacidad de generar otra biomasa, o sea, claro. Capacidad de respuesta, sí. Capacidad de respuesta, pero lo que sí puedo decir es que todos los suelos de alguna manera funcionan de la misma manera. O sea, unos suelos funcionan con mayor capacidad de producción y otros con menor capacidad de producción, pero todos lo hacen con los mismos mecanismos y con el mismo, si no son exactamente los mismos tipos de microorganismos, por ejemplo, son microorganismos que hacen las mismas funciones. O sea, los estudios del funcionamiento de la microbiología del suelo que se hacen en suelos negros de la Pampa, de la zona núcleo de la Argentina, sí, los suelos más fértiles, esa biología también explica el funcionamiento de los suelos que tienen ustedes allá, de los suelos patagónicos, de los suelos rojos de Misiones. Obviamente hay cuestiones particulares de cada lugar, pero podría decirles que la teoría, digamos, del funcionamiento del suelo se aplica en todos los casos iguales, ¿sí? Claro, perfecto. Bien. En algún momento, doctor, lo escuché decir de que las plantas, como los seres humanos, tenemos más microorganismos que células propias de la planta o propias del ser humano. ¿Es tal así? Sí, tal cual. Nosotros tenemos, tanto los seres humanos como las plantas tienen más células microbianas que células vegetales o nosotros células humanas. Porque hay que para entender eso, uno tiene que pensar de dónde, digamos, uno entra en un terreno un poco filosófico, o no tanto, que es el origen de la vida en el planeta. Fueron microorganismos. Las primeras formas de vida en el planeta hace 3.500 millones de años fueron microorganismos y habitaron el planeta, se reproducen y van habitando el planeta muchísimo tiempo antes que todo lo que nosotros llamamos biología, que las plantas, que los animales. Todo eso es muchísimo más reciente. Algunas escalas dicen que si toda la historia de la vida en el planeta se representa en 24 horas de un día, que yo no recuerdo exactamente, pero si la microbiología empezó a las 0 horas de un día, bueno, los animales, las plantas y los seres humanos aparecen, no sé si en la última hora, en la última media hora, en los últimos minutos. Es muy enorme la diferencia. Muy grande, claro. Eso explica que los microorganismos están en todos lados. Entonces también están
como colonizando. Ustedes vieron que si uno deja un pedazo de comida, un sándwich, cualquier cosa al aire, que al rato, digamos, después se pudre. Se pudre, se llena de hongos. Bueno, eso es la expresión de que los microorganismos colonizan ese pedazo de fruta, sándwich que quedó tirado. Claro. Los microorganismos están continuamente colonizando el sistema. Entonces nosotros somos también un sistema, las plantas son un sistema que los microorganismos colonizan. Y después las plantas tratan, por un lado, de defenderse de si el microorganismo, digamos, intenta desgranar la planta va a reaccionar tratando de bloquear a esos microorganismos, pero la planta, como fotosintetiza y genera azúcares, genera alimento, que es necesario para los microorganismos, es como que la biología funciona en términos de cooperación. Entonces los microorganismos con la evolución, los microorganismos que le generan algo útil a la planta, que puede ser aportarles hormonas, aportarles nitrógeno, aportarles fósforo, esos microorganismos las plantas los elige y los hace crecer más. Entonces aparece una relación simbiótica, o sea, de beneficio mutuo entre la planta y los microorganismos. Hasta ahora se creía que las simbiosis eran de la planta con unos pocos microorganismos. El microorganismo, los rizobios de los nódulos de las leguminosas, los hongos de las micorrizas. Pero hoy se empieza a pensar que es toda una comunidad de microorganismos que están asociadas con las plantas desde el origen de las plantas. Que hacen al funcionamiento de las plantas. Se empieza a entender eso ahora. Por eso yo, cuando hago la historia de mi tesis, de que mi tesis es una estafa, es porque yo hice mi tesis en el año 90, o sea, hace más de 30 años, y en ese momento no se tenía ese concepto. Entonces yo trabajaba con la planta intentando que la planta estuviera estéril, que no estuviera contaminada con microorganismos, para tratar de ver cómo se comunicaba con una bacteria en particular. Bueno, hacer un estudio con una planta que está esterilizada es como totalmente inatural. Pero bueno, era la idea que había en ese momento. En ese momento, claro. Doctor, me parece realmente importante 2 títulos que usted acaba de tirar, y uno ve esas misiones afuera de nuestro planeta con naves espaciales y dicen, sí hay vida, pero son microorganismos. Y bueno, entonces está contando usted esa relación, esas 24 horas, que una de esas en cualquiera de estos planetas, muchos años, miles de años, puede que exista algo similar a un ser humano. Pero por otro lado, usted acaba de decir una palabra muy importante: colonizar. Me parece que tenemos que meternos eso en la cabeza. Yo diría empezar a evangelizar con todo esto, porque encontramos todos estos productos que se multiplican y se van sumando en colaboración unos a otros. Sí, es así, es tal cual. Y digamos, a ver, en lo que es la agricultura y el manejo de cómo la pregunta que uno se hace, dice, bueno, si las plantas funcionan con tanta asociada a una microbiología tan compleja, ¿cómo hago para agregarle esa microbiología tan compleja? Y bueno, ahí hay una especie de imposibilidad, no se puede manejar toda la microbiología del suelo. Bien. Pero lo que se puede hacer, yo hago una analogía futbolística. La microbiología está organizada como un gran equipo, como una gran comunidad. Entonces lo que estamos tratando de aprender desde la ciencia es qué tipo de microorganismo, qué tipo de alimento hay que darle a esa comunidad para que esa comunidad se organice de una forma que funcione mejor y que interaccione mejor con la planta. Y hay algunos microorganismos que son los que forman parte de los que ahora se conoce como bioinsumos, que entran en el suelo o entran en la planta y organizan, metiendo mesis, metiendo escalones en la comunidad, y ahí se arma una mejor selección, y el partido de la producción vegetal se gana de otra manera. Claro. Luis, hoy es el Día Mundial del Agua. Así es. El día en el cual nos encuentran los sanjuaninos con una carencia bastante de agua en nuestra cordillera por falta de nieve,
bueno, por otros recursos más. En el Día Mundial del Agua y ante la carencia por ahí que tenemos para regar nuestros cultivos acá, ¿no? ¿Qué diferencia toma la planta o cómo recepciona esto, las sequías, el calor? Una planta o un suelo con mucha cantidad de microorganismos a un suelo solamente con agregados de nutrición tradicional, química. ¿Cómo se comporta uno frente a esa nutrición química? ¿Nos podrías contar un poco qué beneficios podemos tener con más microorganismos? Mira, es difícil la pregunta que me haces, y no sé si hay una única respuesta, no sé si tengo una respuesta, pero yo lo que les voy a decir es lo siguiente. El ciclo del agua, que parece tan simple como decir, bueno, el agua se evapora, se condensa, llueve, se acumula y la acumulación de agua en el suelo, que es la que va a generar producción vegetal y esa es la que va a generar evaporación y, digamos, y humedad en el ambiente y el ciclo de agua se hace visible. Parte de ese ciclo del agua tiene que ver con que cuando llueve, digo, por poner un punto de partida, ¿no? Que el agua donde cae se pueda retener. Uh-huh. Y la capacidad de retención de agua de un suelo depende de la microbiología que habita ese suelo. Bien, bien. ¿Por qué? Porque la microbiología, los microorganismos generan, voy a decir una palabra un poco desagradable, pero generan moco hacia afuera, generan polisacáridos, generan sustancias que pegotean partículas y transforman el suelo en esponja. Bien. Entonces, cuanto mejor es la microbiología del suelo, por más que sea mayor o menor escala, uno tiene cierto grado de esponja del suelo, de capacidad de retención de agua que otros suelos no tienen. Entonces, la manera de contribuir al ciclo del agua es esa, es tratando de estimular la biología del suelo para que el suelo se transforme un poco o mucho en esponja. En la medida que usemos el suelo como un florero y le agregamos fertilizantes y la planta los toma como si fuera una solución nutritiva, estamos dejando la biología de lado, la estamos ignorando, no es que desaparece, pero empieza a funcionar de otra manera y no se genera esa esponja, digamos. Entonces ahí es por eso a veces cuando se habla de estos problemas de las grandes sequías, y eso también, aunque no parezca, también tiene que ver con la salud del suelo, tiene que ver con manejar bien los suelos, algo que aprendimos hace poco, no es que la humanidad... Claro, hace bastante poco, sí, totalmente. Pero digamos, ahora hay que empezar a corregir. El ejemplo de Luis es el típico los planeros, digamos. Bien, o sea, sí. Al aplicar un poco de químicos, los microorganismos se transforman en planero porque ya directamente la planta toma cuando puede y tiene la capacidad para hacerlo, y toda la parte microbiológica queda a un lado sin trabajo. Sin trabajo. Así es los problemas del suelo y corrimiento de agua que hay por falta de ese esponjamiento del suelo, digamos, y no penetración y falta de floculación, fundamentalmente. Claro. Sí, cuando toda la comunidad trabaja, evidentemente el resultado es mucho mejor. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, doctor, pero la verdad que es un placer escucharlo. Ojalá podamos contar con usted en otra oportunidad, porque hemos tocado, ¿cuánto? Menos de 1% de todo lo que podemos charlar. Así que, encantados de aprender. Le contamos a la audiencia, el doctor Luis Güell es una eminencia, ¿no? Entonces, tener la suerte de charlar con él y de que nos visite a San Juan en varias oportunidades es realmente espectacular. Doctor, ha sido un placer escucharlo. Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis. Agua Fértil, nutrición vegetal. Productos orgánicos y convencionales, bioinsumos, nanomoléculas, fertilizantes y Folsuelo. Agua Fértil es la innovación del campo. Agua Fértil. Te esperamos. Ruta Nacional 20, Colectora Este, Sector Sur. Santa Lucía, San Juan.
Hola Sebastián, qué buena esta entrevista con los microorganismos, bueno, la audiencia y también queridos amigos que se prenden a escuchar, insisto, ¿no? Una eminencia con la que acabamos de charlar. El perro estaba interesado en hablar, ¿no? Toda la nota quería participar el tipo. Quería charlar con nosotros, pero bueno, lo hizo a su modo. Así es, así es. Muy importante, Luis, aparte de ser un catedrático, un doctor en la materia de bioquímico de Quilmes, tiene esta, digamos, ¿cómo te podría decir? Baja a tierra. Docencia, sí. Exacto, y comunica y trata de darnos a conocer lo mucho de este mundo de lo que es el suelo y la microbiología, ¿no? Claro, que hemos tocado solo una parte muy chiquitita. Bueno, Ale, la verdad que feliz de poder hacer este tipo de notas, de aprender. Mirá vos, entonces lo que pasa que en Marte nunca va a haber, hay microorganismos, después nosotros creemos que la tenemos atada. El paso previo. Claro, somos una aguja en un pajar, nada más. Así es. Bueno, Ale, micro de agua fértil de los viernes y con él nos vamos.